Bien, buenas tardes, espero que estén muy bien. Ya vamos a ir comenzando. Quisiera hacerle algunas preguntas antes de comenzar la clase de hoy. Particularmente, ustedes sabían que tenían que ver algunos videos eh, que tienen que ver con el tema de medidas de resumen para datos agrupados. Quisiera saber si han podido ver los videos, si han tenido alguna dificultad antes de comenzar. Así yo puedo hacer hincapié y sobre todo profundizar en algunos temas que tienen que ver, por supuesto, con los datos agrupados. Catherine, bien. Solo Catherine. ¿Han tenido algún problema para verlo? Ok, bien. Sofi, por las dudas, seguime con los chats cuando yo ponga la Dale, pantalla. sí. Sí, gracias. Yo cualquier comentario te los leo. Bien, gracias, Sofi. De nada. Bien, aparentemente, bueno, creo que no todos lo han visto, se están poniendo al día con las clases, algunos de ellos, porque inclusive hoy hay un número un poquito más alto con respecto a las clases anteriores. Bien, Santiago entendió. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, y sobre todo si lo han visto, para reforzar y profundizar algunos aspectos, les voy a, digamos, a pasar, vamos a compartir la pantalla. No sé si ahí se puede ver. Sí, Silvia, yo lo veo. Bien. Vamos a sacar esto, a ver si lo puedo sacar. Ahí está. Muy bien. Bueno, para los que vieron los videos y los que no pudieron verlo, ¿sí? Este es digamos, vamos a hacer un repaso, pero más que repaso es profundizar en las diferencias que existen cuando nosotros queremos calcular las medidas de resumen, solo que aplicado a datos agrupados, ¿sí? Lógicamente, cuando hablamos de datos agrupados, es porque estamos ante la presencia de intervalos, ¿sí? Desde el momento que estamos ante la presencia de intervalos, es que nosotros no tenemos todos los datos, la totalidad de los datos a la vista, ¿sí? No tenemos un límite inferior y un límite superior en cada uno de esos intervalos. Entonces, al no tener todos los datos a la vista, va a ocurrir que tenemos que hacer algunos cambios para calcular las medidas de resumen. Entonces, lo que tiene que quedar claro, sobre todo cuando estamos hablando de medidas de resumen, es en qué voy a cambiar o en qué aspectos va a cambiar la fórmula para calcular alguna de estas medidas de resumen, en este caso empezando con las de tendencia central. Entonces, esto ya lo conocen, o sea que lo voy a pasar de largo. Y acá tenemos las dos fórmulas de media aritmética. Lo que yo quiero aclarar, y sobre todo para los que ya han visto el video, es en qué se diferencian exactamente esta forma de calcular la media aritmética para datos no agrupados con respecto a la media aritmética de datos agrupados. Es decir, si yo miro las dos fórmulas, lo que veo es un cambio en el numerador, ¿sí? En el denominador, en realidad es lo mismo, porque cuando decimos la sumatoria de las frecuencias absolutas, lo que decimos es la suma
de las frecuencias absolutas es el total de individuos que intervienen en el estudio, ¿sí? Es decir, que expresarlo como sumatoria de frecuencias absolutas es lo mismo que poner este símbolo n, en este caso minúscula, porque representa al total de la muestra. Bien, vamos a analizar un poquito el numerador. En el numerador, en vez de aparecer o expresar cada una de las variables, recuerden que esto era la suma de cada una de las variables, ¿sí? Aparecen dos elementos distintos, uno m sub i y f sub i. La f sub i, ustedes ya la reconocen, es la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de individuos que tienen una determinada característica. El tema es que nosotros en los datos agrupados, como dije hace un ratito, no tenemos todos los valores a la vista, ¿sí? Lo que nosotros tenemos son los intervalos con sus límites inferiores y superiores. Luego, a la derecha, la frecuencia absoluta de cada intervalo, es decir, la cantidad de individuos que tienen una determinada característica. Lo repito con el ejemplo. Nosotros no tenemos a la vista todos los datos, tenemos intervalos, ¿sí? Entonces, a la derecha de los intervalos tenemos lo que se denomina frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta que se representa con una f sub i, ¿sí? Es decir, acá se representa con f sub i. Ese f sub i es la cantidad de veces que se repite cada uno de estos intervalos. Es decir, en este caso eran 12 alumnos de bioestadística que pesaban entre 48 y 54 kilos. Para que no se pierdan, esto es lo que nosotros representamos como frecuencia absoluta y su símbolo es f sub i. ¿Estamos? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos f sub i. M sub i es lo que se denomina marca de clase o punto medio del intervalo. ¿Qué es lo que ocurre? Al intervalo de alguna manera yo lo tengo que caracterizar. No puedo poner el límite inferior ni tampoco voy a poner el límite superior, porque no sería representativo de ese intervalo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular un punto medio del intervalo que resulta de sumar y dividir por 2 los dos límites. Lo voy a decir de otra manera. El punto medio, para algunos autores, marca de clase, por eso tiene una M, ¿sí? Es el promedio o la media que existe de cada intervalo. Es decir, 41,6 más 47,9 dividido 2 me da 44,7. Esto es lo que denominamos punto medio. Este 44,7 me va a representar a este intervalo. Recién les expresaba que cuando yo quiero representar un intervalo, no puedo representarlo con el límite inferior o el límite superior. Necesito representarlo con un valor medio. En el siguiente caso sería 48 más 54,3 dividido 2 me va a dar 51,1. Así sucesivamente vamos sacando los valores medios de cada uno de los intervalos. Entonces, así tenemos de esta manera las frecuencias absolutas y los puntos medios o marca de clase. Bien, en algún momento nosotros al punto medio, marca de clase, lo habíamos mencionado, sobre todo cuando graficamos los polígonos de frecuencia, ¿sí? Eso lo vamos a recordar en un ratito.
Bien, ¿cómo llevamos adelante y cómo desarrollamos esta fórmula? Esta fórmula me dice que el numerador está representado por la sumatoria de los productos de cada frecuencia con su punto medio, ¿sí? Es decir, que yo tengo que hacer lo siguiente para cada intervalo. Multiplicar, Silvia, ¿sí? ahí Catherine pregunta que si el chico del video puede ser que lo haya sacado de otra forma ese cálculo. Ah, sí, 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 puede ser. Claro, porque primero pusimos un video con otro profesor y después hay 2 videos más que son los videos del año pasado nuestro, ¿sí? Que también, o sea, puede ser que lo haya sacado de otra forma, sí, sí, sí. Solo que en este caso, digamos, vamos a seguir este procedimiento, pueden usar el otro, no hay problema, porque ustedes tienen que identificar cómo a partir de un intervalo nosotros encontramos algo que me represente el intervalo, porque no tengo todos los datos expuestos para poder sumar cada uno de los valores. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Sí, dijo Catherine que ella tenía que ir a la suma de las X por frecuencia dividido 2. Claro. En ese caso también se puede hacer así. De todas formas, tendrías que conocer todos los valores. Las X, acordate que son los valores, ¿sí? Cada uno de los valores. Pero si a mí me dan la información organizada de esta manera, con los intervalos, sin tener la base original, entonces voy a tener que recurrir a este procedimiento, ¿sí? Por eso estoy aclarando que se puede aplicar de las dos formas, solo que eh, en el caso del video del profesor, del otro profesor, eh, tenemos que contar con la base completa. En caso que no tengamos la base completa y tengamos solamente esta tabla con los datos agrupados, debemos proceder de esta forma. En realidad, lo que hacemos es buscar un valor representativo de cada intervalo, que es el MI. ¿Se entendió? A ver. Tenía todo, claro, tenía todos los valores. eh, Bien, perfecto. Ok, entonces, ¿cómo procedemos? Realizamos cada uno de los productos entre FI y MI, ¿sí? Es decir, vamos multiplicando el MI por FI de cada uno de los intervalos, ¿sí? Que es este el resultado. El primero, por supuesto, como es por 1, 44,7. Luego hacemos 51,1 por 12, 613,2. Y así sucesivamente. El producto de la frecuencia por ese valor que me representa al intervalo, que es el punto medio o marca de clase. ¿Sí? Una vez que tenemos todos los productos, realizamos la sumatoria, como lo expresa la fórmula, y obtenemos de esta manera el numerador de esta fórmula, ¿sí? Entonces a nosotros nos quedaría 1929,6 dividido 32, porque 32 es el total de alumnos que se estaba estudiando. Resultado 60,3. Entonces, el resultado, esto ustedes ya lo saben, ya por lo que hemos visto con los procedimientos de datos sin agrupar, y para los que han visto el video, ya saben interpretar que el valor representativo del peso de los individuos es de 60,3 kilos. ¿Sí? Lo que quiero destacar es que cuando ustedes trabajen con datos agrupados, es muy importante la construcción de lo que se denomina tablas de trabajo, ¿sí? Porque nos organiza para llegar, digamos, en forma más eficiente al resultado. Estas tablas de trabajo, nosotros insistimos mucho cuando estamos así en forma presencial, inclusive vamos recorriendo, digamos, todo el aula y vamos viendo cómo la van elaborando, porque
esta tabla de trabajo es el inicio de tablas de trabajo que van a ser mucho más amplias para calcular las medidas de variación. Bien, entonces, para la media creo que no hay demasiado conflicto. Lo importante es descubrir el punto medio del intervalo, ¿sí? Que va a ser quien represente a ese intervalo. Bueno, vamos ahora con la mediana. La mediana, por definición, decíamos que era aquel valor que dividía al conjunto de los datos en dos partes iguales, ¿sí? Ahora, como cuando teníamos los datos sin agrupar, nosotros, ustedes recuerdan que buscábamos una posición, ¿sí? Hacíamos n más 1 dividido 2, en este caso, ¿no es cierto? La posición era la octava posición, teníamos datos impares, y como nuestros valores estaban ordenados de menor a mayor, cosa fundamental para sacar la mediana, lo que veíamos era en que esta posición a qué valor correspondía, ¿sí? Entonces, en la octava posición yo tengo el valor de 74 kilos, por lo tanto, la mediana era 74 kilos. Pero acá, ¿qué pasa? Acá tenemos todos los valores expuestos. Vuelvo al tema anterior. Todos los valores expuestos. Mientras que acá, cuando tenemos agrupados y no tenemos la base total, donde podemos tener la mediana escondida, ¿no es cierto?, entre los límites de los intervalos. Digo escondida, una manera de decir, pero no la tengo a simple vista. Entonces, vamos a tener que aplicar, ¿sí?, una formulita que es especial para datos agrupados, comenzando con el cálculo de la posición. Siempre vamos a empezar de la misma forma, es decir, que vamos a hacer n dividido 2, en este caso es 32 porque había 32 alumnos, dividido 2 nos da 16. Entonces, el primer paso es identificar a dónde está la posición 16. Escuchen bien, posición 16. Si yo miro, para esto vamos a tener que ver las frecuencias de clase. Si yo miro la frecuencia, yo digo, acá está la primera posición, porque acá está fíjense, estos están ordenados, por supuesto, de menor a mayor. Acá tengo el primer alumno que pesa entre 41 y 47 kilos. Si continúo, tengo 12 alumnos más, es decir, que en total tengo 13 posiciones, ¿sí? Recuerden, voy a ir un poquito para atrás, yo necesito ubicar la posición 16, ¿sí? Bien, acá tengo la primera posición, acá ya tengo 13 posiciones, una más 12, 13, si quieren pueden hacerlo con la frecuencia acumulada, también resulta más fácil. No llegué todavía a la posición 16 y acá tengo 17, o sea, 17 posiciones, el primer alumno, el segundo, el tercero, cuarto, así, hasta el 17, quiere decir que por acá va a estar la posición 16, porque ya me pasé, ¿sí? Entonces, si la posición 16 va a estar aproximadamente acá, lo que voy a hacer es ver cuál es el intervalo que contiene a la mediana. ¿Escucharon? Intervalo que contiene a la mediana. En este caso, el intervalo que va a contener al valor de la mediana, que tienen que ser kilos, va a estar entre 54,35 y 60,75. Repito, tenemos que buscar la posición, ¿sí?, que igual que cuando teníamos los datos sin agrupar, esa posición que hace que esté el valor o se corresponda con el valor que divide al conjunto de los datos en dos partes iguales. Acá dijimos, lo primero que vamos a hacer es n dividido 2, es 32 dividido 2, entonces tengo que buscar la posición 16. ¿Con qué la busco?
puedo hacerlo con la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada, que es más directo, ¿sí? Entonces acá tengo la primera posición, acá tengo las 13 primeras posiciones y acá tengo 17 posiciones, por lo tanto el 16 va a estar por acá, ¿sí? Entonces, este valor me lleva a mirar el intervalo que contiene la mediana. Hasta ahora no hemos llegado al valor concreto que contiene la mediana. Vamos a avanzar un poquito más. Esta es la fórmula. Es como que es una formulita, uno la ve un poco, digamos, compleja, pero la vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Con esta fórmula sí vamos a llegar al verdadero valor que va a dividir al conjunto de los datos en dos partes iguales. Pero para poder aplicar esta fórmula, previamente tenemos que hacer, lo que hicimos recién, es ubicar la posición en la que va a estar el valor del peso en este caso, ¿sí? Entonces la vamos a ir desarrollando. Si ustedes tienen algún papelito o algo para anotar al costado, tomen nota, perdón, aunque yo la puse acá arriba, así que la van a tener igual, y vamos a ir descubriendo dónde están cada uno de estos valores y qué significa. Entonces, la mediana para datos agrupados es igual al límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Ustedes recuerden que nosotros habíamos descubierto cuál era el intervalo que contiene a la mediana, ¿sí? Que dijimos que el intervalo, perdón, el intervalo era este, ¿sí? Vamos a borrar un poquito. Ahí. Ese es el intervalo que contiene a la mediana. Lo descubrimos a partir de esta posición, porque dijimos necesitamos la posición 16. Entonces, vamos a borrar eso. Buscamos el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. El límite inferior es 54,35. Luego dice más n dividido 2, acá no hay demasiada complejidad, sino que 32 dividido 2, ¿sí? Esto significa, fíjense que está con una F mayúscula, por lo tanto es frecuencia acumulada, ¿sí? Pero la frecuencia acumulada, voy a mirar acá, en esta columna, de anterior del intervalo que contiene a la mediana. Repito, es la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada que contiene, que está en relación al intervalo que contiene a la mediana. Es decir, que no voy a poner 17, sino que voy a colocar 13. Dividido la frecuencia de la mediana absoluta, ahí hay una F minúscula, frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana, ¿sí? Que es 4. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana. Y luego es, en algunos libros inclusive está representado de otra manera, pero es la amplitud que tiene este intervalo, ¿sí? Así que ahora vamos a ir armando nuevamente la fórmula. Esperen, voy a ir un poquito para atrás para que ustedes puedan preguntarme si es necesario aclarar algo. Ahí está. Entonces, límite inferior. A ver, preguntas, ¿sí? No, preguntan qué era el ICM, que no recordaban bien. La amplitud que tienen los intervalos, es decir,
54,35, vamos al revés, 60,75 menos 54,35. Es la amplitud del intervalo, ¿sí? Que como en este caso las amplitudes son todas iguales, pero hace referencia a la amplitud del intervalo que contiene a la mediana. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren que lo repita? No, no había ninguna otra pregunta, solamente era esa. Solamente eso, muy bien. Sí, sí. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Este era el límite inferior del intervalo que contiene la mediana, ¿sí? Luego esto era 32 dividido 2, o sea, el total del grupo de estudio dividido 2. Esta era la frecuencia acumulada anterior a la correspondiente de la que está en relación al intervalo que contiene a la mediana. Fíjense que acá dice -1 porque es la anterior. La frecuencia absoluta de ese intervalo, que era 4, y la amplitud multiplicado por la amplitud del intervalo. Acá me da 59, y ese 59, ¿qué es? 59, ¿qué unidad le pondría? ¿Es una posición o es ya un valor de la variable? Es la posición Ahí respondieron y que es el pesado en kilos. en kilos. Perfecto. Entonces, Sí, porque dice es la mediana en kilos. bien, ¿y cómo lo interpretarían? Entonces, me queda creo poquito tiempo, no, 9 todavía. ¿Cómo lo interpretarían a esos 59 kilos? Vamos a redondear en 59 kilos. Habíamos estudiado 32 alumnos, el peso de 32 alumnos, estamos hablando de la mediana, solo que a nosotros... Sí, acordarse de los datos sin agrupar, que sería más o menos la misma Es lo mismo, interpretación. exacto, sí, sí. ¿Cómo lo interpreta? Es, a ver, Marcos, el Ahí 50% de los pesos de los individuos se hallan por debajo de 59 kilos. Claro, perfecto, tenemos 50% por debajo y 50% en forma superior a 59. Por debajo, perfecto, bien, muy bien. sí, todo puso eso. Es el valor, perdón Sofi, no te escuché. No, no, que todos han respondido más o menos lo mismo. Bien, perfecto. Bueno, esa interpretación la tienen acá, ¿sí? Así que vamos a avanzar. Por lo tanto, ya vimos la media, la mediana para datos agrupados, porque en el caso que a nosotros nos den los datos agrupados y no tengamos acceso a la totalidad de los datos, ¿sí? Bien, en el caso del modo, en este caso que les recuerdo es el dato que se repite con mayor frecuencia, se suele tomar el intervalo de clase con la frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener al modo en este intervalo, porque acá tenemos el intervalo que tiene la mayor frecuencia, es decir, es el intervalo donde, digamos, tenemos agrupado la mayor cantidad de individuos. La mayor cantidad de individuos pesan entre 47 y 54 kilos. Entonces se habla de intervalo modal. Intervalo modal. Porque hay una formulita para llegar al modo, ¿sí? Pero normalmente, ahí está. Esta fórmula nosotros no la hemos calculado en el sentido de que no resulta muy práctico a la hora de, digamos, realizar el cálculo manual y interpretarlo. Creo que es muy, muy sencillo, ¿sí? Pero de todas formas lo tienen paso a paso, ¿sí? Lo que quiero que, digamos, dejar el mensaje, que tanto para la mediana como el modo,
perdón, tanto la mediana como el modo, lo que vamos a identificar primero tiene que ver con las frecuencias para poder llegar al intervalo, ya sea que contenga la mediana o que contenga el modo. En este caso estamos con el modo. ¿Cómo lo identificamos al intervalo? A partir de la frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, el intervalo que va a contener o que, digamos, en el que va a estar el modo, el valor que se repite más veces, va a ser este. Muy bien. Ahora, eso tenemos que transformarlo como para poder calcular el verdadero valor que se repite más veces. Si no sabemos, porque no tenemos la base completa. En este caso, tenemos que considerar el límite inferior de la clase modal, o sea que se están dando cuenta que no podemos calcular o aplicar esta fórmula sin antes identificar el intervalo que contiene al modo o a la mediana. Entonces, en este caso, el límite inferior de la clase modal. Luego, esta es la frecuencia absoluta de la clase modal, que era 12, hoy estábamos viendo, ¿sí? Cuando ustedes ven frecuencia absoluta menos 1, es la frecuencia absoluta anterior o inferior a la de la clase modal, y cuando observan acá más 1 es la que sigue, es decir, la superior a la clase modal. Esto A sub i es la amplitud de la clase. Entonces, vamos a ir viendo, dijimos, límite inferior de la clase que contiene el modo, que es 47,95. Acá no tengo escrita la. Luego, frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda menos la frecuencia absoluta anterior. Es decir, sería la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda, que es 12, ¿sí? Menos la frecuencia, está hablando de frecuencias absolutas. Recuerden que hay F minúscula, menos la frecuencia, ¿sí?, anterior, que es 1. Y así sucesivamente vamos a ir reemplazando, ¿sí? Fíjense. Acá es lo que les estaba diciendo, 12 es la frecuencia absoluta de la clase que tiene el modo, 1 es la frecuencia absoluta anterior, y acá repetimos el proceso, y en este caso el 4 correspondía a la frecuencia absoluta, pero la que le sigue, o sea, más 1, a la que le sigue a la frecuencia del intervalo modal, que es 4. Muy bien. Después, la amplitud igual que en la mediana. Entonces, llegamos a 51 kilos. Entonces, en el grupo de estudio, el valor del peso que se repite con mayor frecuencia es de 51 kilos. Eso lo asumimos a través de este cálculo, porque no tenemos todos los datos como para poder observarlo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? No, no hay nada en el chat. Bien. Yo quisiera que ustedes me digan, a ver si en todo caso se entendió, porque me preocupa que no haya preguntas, ¿sí? ¿Por qué razón tenemos que empezar? Vamos a la mediana, un poquito más atrás, ahí. Creo que hay una preguntita, ¿no? No, Catherine pone que cree que entendió. Cree que entendió. Bien. ¿Por qué razón tenemos que empezar siempre por descubrir, ahí está, una posición? Vamos a repasar con la mediana. ¿Por qué les parece que tenemos que empezar por la posición? Recuerden que la posición era ese lugar, esa posición
en donde cae el valor que divide el conjunto de los datos en dos partes iguales. Porque les parece que tanto para la mediana como para el modo, tenemos que empezar a descubrir desde la frecuencia, ¿no? ¿Por qué les parece que empezamos en todo caso, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Es decir, primero descubriendo cuál es la posición a donde va a estar ese valor escondido que yo necesito averiguar. Ahí Agustina puso que para saber cuál es el intervalo de clase que contiene el valor de la mediana. Claro, es decir, si yo no observo primero la frecuencia, ya sea por la posición en la mediana como por el valor más alto que se repite para el modo, no voy a llegar a descubrir cuál es el intervalo que va a contener esa medida de resumen que estoy buscando. Les repito porque fue, digamos, un poquito rápido. Para el caso de la mediana, yo tengo que descubrir la posición a través de las frecuencias acumuladas o frecuencias absolutas, ¿sí? En el caso del modo, necesito ver cuál es la frecuencia absoluta más alta para poder llegar a definir, vamos al modo, ahí está, para poder definir cuál es el intervalo o en cuál intervalo voy a encontrar al modo, ¿sí? Es decir, si yo no empiezo este proceso de derecha a izquierda, entonces, en ese caso, puedo confundirme al seleccionar el intervalo. Como queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar en un ratito, ¿puede ser?